Tenemos nueva actualización iOS 16.5.1 que viene más o menos un mes más tarde que la anterior actualización 16.5 que trajo bastantes novedades. En este caso tenemos una actualización que pesa aproximadamente unos 280 megas, además que es bastante ligera, es recomendable y en este vídeo os voy a decir las poquitas novedades que tiene, pero ojo, muy importantes para algunos seguro. Empezamos por la compatibilidad de esta versión, que venían siendo compatibles con iOS 16, que son el iPhone 8, iPhone SE de segunda generación en adelante. Así que una vez conocemos esto, vamos allá con la actualización, porque antes de nada Apple nos dice que es una actualización muy importante de seguridad. Ya sabéis que las actualizaciones de seguridad y todas las novedades que vienen dentro, Apple no nos las dice hasta que pasan unos días. En este caso, Apple sí ha compartido de una forma bastante rápida las vulnerabilidades que cubre esta actualización y son bastante pocas. De verdad que son dos, las podemos ver aquí y además están explicadas de una manera muy correcta. Se trata de una vulnerabilidad relacionada con el kernel, es decir, que se podía ejecutar un código en tu dispositivo y, por decirlo así, acceder de una manera sin permiso a algunas cosas que tú tuvieras dentro. También algo relacionado con WebKit, esto significa a través del navegador, y de nuevo podría provocar la ejecución de un código arbitrario sin tu consentimiento. Por tanto, son dos vulnerabilidades que son extremadamente peligrosas. Por tanto, Apple ha decidido lanzar esta actualización para que no te tengas que preocupar de nada. A veces este tipo de actualizaciones son importantes precisamente para mantener seguro tu dispositivo. Y ojo, porque Apple con esta actualización también va a reparar un problema que había causado la actualización anterior relacionada con el cable de Lightning a USB 3. En este caso le servía a muchas personas, por ejemplo, para conectar tarjetas SD. Podría también conectar cualquier otro accesorio, pero sería este que estáis viendo por aquí, que no es muy común, pero solamente a las personas que lo utilizaban era bastante importante, así que considero que evidentemente esto debería estar solucionado y lo hace con esta actualización. Además, ya sabéis que dentro de muy poquito saldrá iOS 16.6, ya que está avanzando muy rápidamente con las betas de esa actualización y precisamente iOS 16.6 será probablemente la última actualización de iOS 16 antes de iOS 17. Sabréis todas las novedades en cuanto se vayan publicando y ojo, porque iOS 17 aún estamos en la beta 1 y tenemos que esperar a la semana que viene para conocer la beta número 2, donde cambiarán probablemente varias cosas y también vendrá acompañada de un lanzamiento relacionado con las Vision Pro. Se trata de un SDK que será un kit de desarrollo que, bueno, muchas personas podrán solicitar y ojo, porque también se pondría bastante interesante. Así que en relación con la batería y con el rendimiento, evidentemente tendremos que esperar un poquito para conocer las conclusiones, pero de momento ya os digo que en cuanto a rendimiento no he notado ningún cambio visible, nada resaltable. Y si comparamos aquí dos Geekbench que he hecho antes de la actualización de iOS 16.5 y después con iOS 16.5.1, tampoco vemos cambios muy importantes, muy evidentes, así que el rendimiento será el esperado y también la batería no creo que haya muchos cambios, ya que se trata de una actualización menor que no suelen tocar estos aspectos. Así que chicos, ya sabéis que estas semanas se vienen cosas muy importantes con las actualizaciones, por ejemplo las betas de iOS 17. Si no la tienes, por aquí te dejo un vídeo de cómo instalarla, de cómo la puedes quitar y además de todas esas novedades. Ya os digo que de momento os recomiendo que os esperéis en iOS 16. En septiembre sale la versión final de iOS 17 y ahí haremos pruebas y veremos si el rendimiento y la batería es mejor o no que con iOS 16 y ahí será el momento que podréis actualizar. Así que decidme en los comentarios qué os parece esta actualización, si habéis notado algún cambio, alguna mejora, alguna corrección de algún bug, que es muy importante para la comunidad el poder intercambiar opiniones. Y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Si conozco cualquier cosa nueva os la voy a dejar en el comentario fijado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.